Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Vamos en el módulo 8, no se me olvide qué módulo vamos, donde estamos viendo Clean Architecture, no Clean Arquitectura, la arquitectura limpia. Este es el tercer video donde vamos a probar esa separación de capas. Vamos a quitar la capa de infraestructura, vamos a cambiar nuestra base de datos por un mock o un falso repositorio y para poder hacer nuestras pruebas, ¿no? Vamos a ver que todo funciona normal gracias a nuestra separación por capas. Entonces, antes de hacer eso, porque va a ser rápido, vamos a recordarte qué es lo que hemos hecho. Y es importante, como te digo, que recuerdes tus básicos de Go para que me estés entendiendo. Si vienes de otro lenguaje de programación y has visto programación orientada a objetos, también es importante que lo recuerdes. Recuerda que al final nuestra estructura es como una clase en otros lenguajes de programación. Mucho del por qué así creamos nuestras clases es para crear nuestros propios tipos de datos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es crear mi propio tipo de dato llamado User Repository, donde este tipo de dato va a tener una propiedad llamada DB, que es una conexión de base de datos con Go. ¿Ok? Ahora, también hay el concepto de interfaz. Recuerda que, por ejemplo, una clase o una estructura implementa una interfaz si utiliza los métodos que están definidos en la interfaz. ¿Qué métodos tengo definido en esta interfaz User Repository? Create, find by ID, update y delete. Entonces, esta estructura User Repository, que es una estructura privada, acuérdate de tu curso básico porque empieza en minúscula, implemento los métodos de la interfaz. Entonces, yo al implementar estos métodos, ya le estoy diciendo que estoy utilizando esta interfaz, ¿no? Entonces, ahí tengo los métodos, mira, create, find by ID, update, que cada uno se encarga de hacer lo que Go permite gracias a la inyección de la base de datos. Podemos utilizar los métodos create, first, save y delete. Curso de Go, cuando vimos Go o el ORM de Go, aquí en los cursos avanzados también, acuérdate de eso. Entonces, esto no te lo voy a explicar, solo estoy implementando estas funciones de Go que se van a encargar de comunicarse con la base de datos. ¿Ok? Tengo un constructor que me va a crear este tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? User Repository. Ahora, este tipo de dato que necesita un DB, necesita inyectarle una conexión de base de datos. Es por eso que le pongo a mi función constructora New User Repository, que va a necesitar como por parámetro un DB, que es una conexión a base de datos. ¿Ok? Hay un DB que es un tipo de de Word, ¿ok? Y va a devolver un User Repository. Ojo, User Repository no va a devolver a la estructura en sí porque esta estructura es privada, entonces devuelve a la interfaz que está arriba. O sea, estamos devolviendo un tipo de dato que cumple con esa interfaz. Entonces, ¿quién cumple con esa interfaz? User Repository, ¿ok? Inyectándole la base de datos. Te he puesto un concepto incluso aquí abajo para que lo recuerdes. Todo este código lo voy a subir a un nuevo repositorio en GitHub, no te preocupes, para que lo puedas leer y así repasar lo que tú quieras hasta que te lo lo entiendas más que todo. ¿Ok? Porque esto es Go, pero te va a servir, como digo, estos conceptos te sirven para cualquier otro lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, devuelve un puntero de la estructura privada User Repository, lo que te estoy diciendo que es privado, pero tipado como la interfaz pública. Esto oculta los detalles de la implementación, ¿ok? Por eso lo devolvemos como la interfaz, para ocultar los detalles de la implementación, ¿ok? User Repository, esta es una capa. La siguiente capa, que es la caso de uso, que en este caso no la vamos a cambiar. Esta capa de aquí para adelante, estas capas nos van a servir. ¿Okay? Aquí sí podemos cambiar esta capa de repositorio por un mock, como te digo, y la infraestructura por otra base de datos también. Pero aquí, desde aquí para adelante, sí nos van a servir. Entonces, el caso de uso, igual que el anterior, defino mi propia clase o mi propia estructura, use case se llama, para el caso de uso. Y le pongo una clave llamada repo que va a cumplir, aquí ya no va a ser la base de datos, sino va a recibir un repositorio. ¿Qué es un repositorio? Repo es una propiedad del tipo User Repository. ¿Del tipo quién es User Repository? Del tipo de nuestra interfaz, o sea que cumple con este contrato. ¿Ok? Porque digo que son tipos de datos al final. Entonces repo es del tipo de esta interfaz. La interfaz nos dice quien cumpla estos métodos es de este tipo.
¿ok? Entonces, o implementa o es parte de la interfaz, o está implementando la interfaz. Entonces, como repo es de ese tipo, repo, user repository, recuerda, tiene esos 4 métodos. Entonces, yo los puedo utilizar directamente aquí, miren. Que viene a ser nuestro user case. Recuerden que así implementábamos la estructura, lo llenamos con método. Al ponerle user case, quiere decir que este método es de esta estructura, ¿ok? O esta función. Recuerden que una función asociada a una estructura es un método. Entonces, yo al pasarle aquí como parámetro, le estoy diciendo que este método es de esta estructura. Entonces, como es de la misma estructura, yo puedo utilizarlo directamente con Entonces, aquí lo como u.repo, porque es parte de aquí, repo.create, porque create existe, recuerden, en nuestro user repositorio, y le paso el usuario. Esto pasa a ser como si fuera nuestro servicio. En otros conceptos también lo vamos a ver el caso de uso como el servicio, ¿ok? Porque aquí ya realmente estamos, podemos incluso aquí las validaciones, hacer la validación de qué es lo que estamos haciendo aquí. El username igual nombre requerido, ¿ok? Por ejemplo, aquí también podríamos hacer otra validación para el email. Simplemente podríamos hacer algo como esto para el email. Si tenemos el nombre, podemos validar el email. Recuerden que todo depende de la entidad. En la entidad existen estos campos, entonces podemos validar así. Igual podemos validar el email. ¿Ok? Hasta ahí casi nada nuevo, te estoy repasando para que lo entiendas. Entonces, aquí a diferencia, igual, voy a definir mi propia interfaz. ¿Por qué? Porque de todos los métodos disponibles, yo solo voy a usar 2. Yo voy a usar el create y el find by ID. Ojo, como yo tengo repo tiene los 4, yo puedo implementar los otros 4, pero aquí de manera de prueba yo solo voy a implementar estos 2, ¿ok? Y en mi constructor voy a recibir un repositorio para inicializarlo, recuerde, pero voy a devolver, ya no voy a devolver un user case. ¿Qué es user case? Nuestra estructura. Ojo que aquí la estructura sí es pública, a diferencia de que el repositorio es privada, y por eso lo devuelvo como lo devuelvo la interfaz, ¿ok? La interfaz que cumple con este mismo tipo de datos en realidad, ¿ok? Pero aquí sí, como es público, yo devuelvo el user case, ¿ok? Eso va a devolver el constructor de user case, ¿ok? Va a recibir un repositorio, pero va a devolver un user case o un caso de uso, ¿ok? Entonces, una vez así, y como aquí ya tengo una interfaz que me dice que solo voy a implementar esos 2 métodos, puedo ir al handler, y en el handler voy a utilizar igual otro tipo de datos, otra estructura, otra clase, como lo quieras llamar, user case, con una propiedad, una clave de user case, que va a ser del tipo de esta interfaz, ¿ok? Igual que acá también era del tipo de la interfaz de user repository, aquí es del tipo de esta interfaz. Al ser del tipo de esta interfaz, quiere decir que yo voy a tener disponibles esos métodos. ¿Qué métodos? Ya no los 4, solo 2. ¿Por qué? Porque aquí están definidos. User solo tiene estos 2 métodos, create y find by ID, ¿ok? Entonces ya tengo disponibles esos 2 métodos, yo los puedo utilizar aquí, ¿ok? Aquí los puedo implementar a mi manera. Ojo que como es una interfaz, puede que viene de una interfaz. Entonces, la interfaz solo nos obliga a tener los métodos, pero no a cómo implementarlos, ¿ok? Entonces, como es de una interfaz, yo puedo utilizar el método create y puedo utilizar su find by ID, pero yo lo implemento como yo quiera. En este caso lo estoy implementando así como un handler, ¿no? Y utilizo el user case. Recuerden, user case, sé que puede ser un poquito mareado, pero es cuestión que veas cómo viene todo, ¿no? Entonces, recuerden que aquí, por ejemplo, H representa nuestro user handler, igual como hicimos en el anterior, user handler. El user handler tiene una clave llamada user case, y user case es como es del tipo de, recuerda, user case es del tipo user case interface. Tengo disponibles los métodos create y el método find by ID, ¿no? Y aquí ya simplemente los utilizo. Entonces paso los valores correspondientes y se utilizan. Ojo, si yo quiero implementar aquí los otros métodos como el update para otro handler, el update y el delete, yo tengo que definirlo aquí en el caso de uso. Aquí en el caso de uso, aquí, y a especificar lo que es la interfaz. Recuerda que al aplicar estos métodos le estoy diciendo a esta estructura que está implementando esta interfaz. Entonces yo aquí agrego delete y update, por ejemplo, y aquí los implemento. Entonces al tener esos 2 métodos, aquí ya como él va a ser de ese tipo, ya yo puedo implementar los otros 2 métodos, ¿ok? Que nos quede claro, hay que seguirlo. Yo voy a subir este código, no te preocupes, para que lo entiendas, lo repases y lo entiendas mejor, ¿ya?
Hasta ahí ha sido un repaso nada más. Entonces ahora vamos a implementar ese mock, vamos a hacer esos cambios. Primero vamos a crear una nueva carpeta, ponerlo fuera de internal, voy a ponerlo acá mismo, voy a ponerle mock para hacer nuestro falso repositorio. Y como estamos haciendo de user, vamos a ponerle user mock. Ese user mock simplemente vamos a pasarlo rápidamente, vamos a hacer que sea del paquete y vamos a definir una estructura vacía. Ok, vamos a del paquete, vamos a copiarlo, no sirve, sí, no sirve todo lo que nos dio. Entonces voy a definir ese mock o falso repositorio como una estructura. Y ojo aquí, miren, para que te des cuenta. Primero voy a hacer el cambio aquí para que lo vayas entendiendo. Por ejemplo, ahí ya tengo mi mock, entonces ya yo puedo ir cambiando esto con el mock. Vamos a cambiar el repo. Para ello voy a pasar por alto la base de datos porque ya no la voy a utilizar. Recuerden, entonces aquí no estamos volando a la menos din. Aquí estamos cambiando la infraestructura, recuerden. Esto es la infraestructura, la capa de infraestructura. Aquí vamos a hacer ese cambio, el repo, ya no vamos a utilizar el repositorio que tenemos, con la conexión a nuestra base de datos, sino vamos a utilizar a nuestro mock. Mock tiene una estructura, ok, aquí que me faltó pasar por alto, y pasarlo como puntero nada más. Recuerda que eso es así, listo. Ahora sí, ya no tenemos error. Muy bien, entonces miren, aquí me estoy volando toda la capa de infraestructura y estoy cambiando mi repositorio, las capas que te dije que se podrían cambiar y podrían no hacer. Entonces en vez de utilizar como repositorio, es el que se comunica con la base de datos, también lo paso por alto y mi repo ahora va a ser un falso repositorio que es un mock. Ojo, aquí es para que te des cuenta de la dependencia. Mira, el caso de uso, recuerda el caso de uso, vamos al caso de uso porque el caso de uso es el que utiliza el repositorio, ok. Entonces vamos al caso de uso. Si te das cuenta, el caso de uso pide que se le inyecte un repositorio. En este caso nuestro repositorio es al final, ¿qué es nuestro repositorio? Al final un repo es una interfaz que cumple con estos métodos. Entonces lo único que nos pide esto, no importa cómo se llame, que el repo sea de este tipo, y para ser de este tipo yo tengo que cumplir con este contrato. ¿Qué dice el contrato? El contrato dice que debo tener un create, un find by id, un update y un delete, nada más. Entonces no me obliga a que necesariamente tenga una conexión de base de datos. Eso nosotros le inyectamos para utilizarlo, pero no me obliga a eso. Entonces yo utilizar este user mock, miren, ¿qué tengo que tener? Cumplir con el contrato. ¿Qué dice el contrato de nuevo? Create, find id, update y delete. Creo mi estructura o mi clase que tenga estos métodos. ¿Por qué? Porque debe cumplir con el contrato, nada más. Entonces es por eso que aquí yo puedo hacer ese reemplazo y pasarle repo, pero lo paso como puntero, no para hacer referencia a su ubicación en memoria. Entonces ahí miren, ya lo hice, simplemente cambié, quité la infraestructura que utilizaba, recuerden, en este caso Postgre y Core, y cambié el repositorio. El repositorio, porque ese repositorio está exclusivamente utilizando esa infraestructura, entonces la cambio y utilizo un falso repositorio o un mock. Y luego miren, no cambio nada más, el caso de uso pasa a ser, recuerden que el caso de uso es como nuestro servicio. Entonces nuestro servicio ya va a utilizar simplemente los métodos disponibles en nuestro repositorio. ¿Qué métodos disponibles? Recuerden todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos el find by id, create y todo lo demás. Ojo, recuerda, las validaciones van en el servicio o en el caso de uso, en este caso. Todas las validaciones, no tenemos que hacer validaciones ni en el repositorio, ¿ok? Aquí solo ya directamente se encarga de comunicarse con la base de datos y utilizar los métodos disponibles de la conexión. Pero aquí hacemos esas validaciones y luego utilizamos nuestros servicios, lo que tenemos disponible como de repositorio, create, de repositorio, find by id, ¿ok? Nada más. Entonces solo haciendo esos cambios ya lo podemos utilizar. Este es un falso repositorio, devuelve nil, pero pedimos los datos, ¿no? Y necesitamos las entidades, claro. Create, find by id, update y delete. Todo va a devolver nil. Es un falso repositorio. Vamos a hacer que funcione, ¿ok? En user ID, en este sí, aquí sí lo voy a cambiar, como lo agregó nada más, voy a cambiar este de aquí por este para que devuelva algo, no devuelva null. Aquí lo voy a cambiar por este. En el caso de create, sí, devuelve un null,
porque no, bueno, se creó solo usuario. Acá en update también nos sirve que solo devuelva eso, y el delete también, porque no devuelve nada. Solo aquí en find by ID sí nos interesa que devuelva un valor, ¿no? En este caso va a devolver un ID, el nombre y no. Ok, nada más. Entonces con eso podemos utilizar y probar nuestro mob. Entonces vemos que ya no necesitamos datos reales y vamos a probar. Ojo que hemos quitado las capas de infraestructura, recuerda, y el repositorio lo cambiamos, ok, por un falso repositorio. Entonces vamos a probarlo, que aquí lo tengo ya el handler, aquí lo tengo. Miren, user case va a devolver, yo le pongo 1 o 2, siempre no voy a devolver eso. Entonces recuerda que es un modo para pruebas nada más, para ver que nuestra API esté respondiendo, y vemos los códigos, mira, 200. Recuerden que otra cosa es que yo solo estoy implementando 2 handlers. Me falta uno, voy a implementar el otro que nos sirve para, en este caso voy a implementar el post. Voy a pasar por alto este momento, ya está. Entonces voy a hacer un post a user y ya esto se va a encargar de todo, ¿no? Recuerden que todo lo tenemos acá en el handler. Ojo que en el handler yo lo tengo, sí, bueno, sí, ya está implementado el click, nada más se va a encargar de todo eso. Si este va a pasar los datos y va a devolver la información. En este caso va a devolver un 201, ok, vamos a hacer eso. Solo hay que pasarle el contexto. Entonces vuelvo a ejecutar y vamos a probar esas dos rutas. Aquí ya probamos aquí el mob del get, no hay problema, nos devuelve. Ahora tenemos que probar el post. Cambiamos la ruta a user y debemos enviar un JSON. Recuerden, body, vamos a enviar un JSON. En este caso yo voy a mandar estos datos a la ruta user, envío y nos responde correctamente, ¿no? Con los datos enviados. Entonces tenemos el código 201 creado. Entonces vemos ahí que pudimos cambiar simplemente el repositorio, cambiamos la infraestructura del repositorio y nuestra aplicación sigue funcionando. Entonces vemos que aquí ya podemos, por ejemplo, cambiar a otro tipo de base de datos, cambiar otro tipo de servicios. Y solo cambiando nuestro mob y nuestra infraestructura podemos seguir utilizando tanto el caso de uso como las entidades y todo lo que nos sirve, ¿no? Entonces podemos reutilizar código, y para pruebas, como vemos ahorita con el mob, es muy sencillo ya de implementar, ¿no? Basta con una estructura vacía que cumpla con la interfaz para pasarle como un repositorio, y ya está, bien, ya está, funcionó. Entonces muy bien, creo que hasta ahí dejamos este tutorial. Sí, porque ya no recuerden que las validaciones, como le dije, van aquí en la capa de caso de uso, que son nuestros servicios prácticamente. Aquí nos encargamos de ver todo eso de las validaciones. Entonces muy bien, dejamos este tercer tutorial de este módulo ahí. En el siguiente veremos un último para ver unos puntos específicos también que nos está faltando, y luego ya podemos pasar al siguiente módulo. Recuerden que subo los tutoriales, estoy subiendo los tutoriales ahorita de una red social, una mini red social que hicimos. Ya este es el último, al final lo he subido hoy, y mañana seguimos, empiezo a subir el primer video de los cursos avanzados de Go, para que los puedan buscar así por título, igual como los básicos. Ok, eso es todo por este tutorial entonces, y nos vemos en el siguiente. Gracias.